Imaginemos por un momento esta situación. Alguien termina el instituto, se sienta en su habitación y envía 50 currículums. 50, madre mía. Sí, 50. Y tiene las mejores notas de su promoción. Tiene la actitud perfecta, el título exigido bajo el brazo y, bueno, una motivación que se sale de los gráficos. Lo que cualquier empresa querría, vamos. Claro. Pero el sistema, que es implacable, le devuelve 50 cartas de rechazo, una detrás de otra. Y mientras tanto, el compañero que se sentaba a su lado en clase, el típico que aprobaba por los pelos y jamás entregaba los trabajos a tiempo, Sí, todos conocemos a alguien así. pues ese consigue la plaza a la primera. Y ojo, fíjate en esta imagen, porque hoy, en este espacio, que marcamos bajo el concepto de Empower Migra, no vamos a hablar de anécdotas, ni de victimismos, ni de opiniones de barra de bar. Exacto. Hoy toca bajar a los datos. Eso es, hoy vamos a diseccionar un estudio empírico masivo que demostró con una precisión matemática casi dolorosa que la meritocracia tiene un punto ciego gigantesco. Y es un punto ciego que, francamente, no nos podemos permitir ignorar. Vivimos sepultados bajo titulares rápidos y debates en redes sociales que actúan como un espejo deformante. Totalmente. Se discute muchísimo sobre integración y oportunidades, pero basándose puramente en la intuición. Y cuando bajas a la sala de máquinas, cuando analizas los datos puros y la metodología empírica, el reflejo que devuelve ese espejo es completamente distinto y a menudo bastante incómodo. Hombre, a ver, lo lógico sería pensar que el mercado laboral actúa como un ecosistema perfectamente racional, ¿no? Esa es la teoría. Claro, si una empresa necesita talento, premia a los mejores. Quien tiene el expediente brillante y se esfuerza más redactando su candidatura, pues se lleva el premio. Así es como nos han vendido que funciona el mérito y el libre mercado. O sea que el esfuerzo individual dicta la recompensa final. Exactamente. Pues esa es exactamente la premisa fundacional de nuestro sistema socioeconómico. Pero claro, para saber si ese motor funciona realmente así o si está un poco trucado, no nos valen las suposiciones. Necesitamos ciencia empírica rigurosa. Y ahí es donde entra el material que vamos a desgranar hoy para quienes nos escuchan. Eso es. Nos sumergimos en un informe exhaustivo, casi enciclopédico te diría, elaborado por el Instituto Federal de Formación Profesional de Alemania, conocido por sus siglas BIP. ¿Vale? Es una investigación colosal dirigida por Beicht, Granato y todo su equipo en el año 2011. A ver, para la gente que nos escucha y que a lo mejor no conoce el sistema alemán al dedillo, estamos hablando del acceso a la formación profesional dual. Exacto, el famoso sistema dual. Ese momento vital donde un chaval termina la escuela y busca que una empresa le contrate como aprendiz para enseñarle un oficio. Básicamente es la principal puerta de entrada a la clase media y a la estabilidad laboral en el país. Es el pilar de su economía, ¿sí? Entonces, ¿qué buscaba exactamente este equipo de investigadores con este estudio tan masivo? Pues buscaban responder a una pregunta muy directa. Querían saber cuáles son las verdaderas oportunidades de acceso a esta formación para la juventud con origen migratorio. O sea, ver si el origen pesa más que las notas. Claro, querían comprobar si el origen por sí solo funcionaba como una barrera invisible. Y ojo, para ello no hicieron una simple encuesta de opinión preguntando a los jóvenes si se sentían discriminados o no. Que eso siempre es más subjetivo, claro. Totalmente. Utilizaron una herramienta estadística potentísima llamada análisis multivariante. Vale, vamos a detenernos ahí un segundo porque análisis multivariante suena a clase de estadística de cuarto de carrera a las 8 de la mañana. Un poco sí, la verdad. Si tuviéramos que visualizar esto de una forma más cotidiana, más de ir por casa, ¿cómo funciona exactamente? Pues a ver, pensemos en una enorme mesa de mezclas en un estudio de grabación, de esas que tienen decenas de canales y botones. Me gusta la analogía. Vale, pues cada botón representa un factor en la vida de un candidato. Un botón es el expediente académico. Otro botón son las notas específicas en matemáticas, por ejemplo. Ajá. Otro es la región del país donde viven. Otro es si hay crisis económica o bonanza en ese momento. Y otro es la profesión de sus padres. Entiendo. O sea, que los investigadores pueden subir y bajar esos botones estadísticamente para igualar a los candidatos, ¿no? Exactamente. En esta mesa de mezclas estadística, los investigadores lo que hacen es silenciar el ruido de las diferencias individuales. O sea, que crean clones. Literalmente,
Crean perfiles que sobre el papel son clones absolutos. Tienen la misma edad, viven en el mismo barrio, sacan el mismo sobresaliente en matemáticas y sus padres tienen el mismo nivel de ingresos. Vale. La única pista, digamos el único canal de audio que dejan encendido y que diferencia a un candidato de otro, es el origen migratorio. Que me imagino que se deduce por el nombre o los apellidos en el currículum, ¿verdad? Eso es. Y entonces pulsan el botón de reproducir para ver qué responde el mercado laboral ante estos dos perfiles idénticos. Ostras, y al aislar ese único sonido, al comprobar que no es una cuestión de tener malas notas, ni de vivir en un barrio sin empresas, ni nada de eso, ¿qué melodía devuelve el sistema? Pues devuelve un jarro de agua fría espectacular. El dato innegable, el que rompe en 1000 pedazos el mito meritocrático del que hablábamos antes, es que las oportunidades de conseguir una plaza en una empresa son estadísticamente inferiores para la juventud con origen migratorio. Pero inferiores de forma significativa, entiendo. Muy significativa. Tienen menores probabilidades de ser seleccionados incluso cuando son esos clones perfectos con las mismas notas y títulos que sus pares sin origen migratorio. Fíjate que esto me lleva a cambiar por completo una analogía que se usa muchísimo. Esa de la carrera de los 100 metros lisos. Ah, sí, lo de empezar más atrás. Claro, se suele decir que estos jóvenes empiezan a correr 10 metros más atrás por su contexto socioeconómico. Pero escuchando estos datos, no es que corran desde más atrás, es que el mercado laboral actúa directamente como un filtro de spam mal programado. Qué buena comparación, un filtro de spam. O sea, tú y yo enviamos el mismo correo electrónico, con el mismo código de talento, las mismas buenas notas, todo igual. Pero el algoritmo lee un apellido de origen turco o árabe y lo manda directamente a la carpeta de correo no deseado. Sin siquiera abrir el archivo adjunto. Exacto, sin abrir el currículum. Es fuertísimo. Es una metáfora brillante y, por desgracia, aterradoramente precisa. De hecho, el estudio demuestra que esta brecha persiste incluso en coyunturas económicas donde hay abundancia de ofertas. O sea, no es una excusa de que hay paro y no hay trabajo para nadie. ¿Qué va? No es que no haya pastel para todos. Incluso cuando las empresas están desesperadas buscando aprendices y el mercado se relaja, los candidatos con origen migratorio siguen quedándose fuera con una frecuencia completamente anómala. Wow. Y ojo, el estudio aísla a un grupo que el propio sistema cataloga oficialmente como maduros para la formación. O sea, los que están listísimos para empezar a trabajar ya. La élite de la aptitud, digamos. Y el filtro de spam sigue actuando contra ellos de la misma manera. Pero vamos a ver, si el filtro de spam te rechaza constantemente, la gran pregunta que me surge es ¿qué pasa con este chaval? Porque no se evapora en el aire. La sociedad tiene que absorber a estos jóvenes de alguna manera. Y aquí es donde el estudio cartografía un laberinto institucional que es fascinante y a la vez desolador. El llamado sistema de transición. Sistema de transición. Suena a sala de espera. Es que es exactamente eso. Ante la imposibilidad de entrar en una empresa real, muchos de estos jóvenes acaban atrapados en un bucle estatal de medidas temporales. Cursos y cosas así. Sí, cursos de preparación laboral, formaciones parciales, programas escolares adicionales para mejorar competencias, todo un entramado paralelo. Espera, pero siendo un poco el abogado del diablo, eso no suena tan mal de primeras. A ver, Si no consigues entrar a la primera, pues que el Estado te meta en un curso extra de preparación debería ser una ventaja, ¿no? Al año siguiente sales más formado, más maduro y compites mejor con el resto. claro, pues esa es la teoría oficial. Con eso se justifican todos estos programas de transición. Ya, pero supongo que los datos dicen otra cosa. La realidad empírica que desvela el informe es que funciona como una sala de espera infinita y además altamente estigmatizante. ¿Estigmatizante por qué? Porque se documentan casos de jóvenes que pasan hasta 3 años saltando de cursillo en cursillo sin llegar nunca al mercado real. Y lo trágico es que, aunque ahí dentro mejoren sus notas escolares formales, las empresas ven ese currículum después y perciben el paso por el sistema de transición no como una mejora. ¿Lo ven como un fracaso? Exacto. Lo ven como un sello de fracaso previo. Piensan, si ha estado 3 años aquí metido, es que nadie lo quería contratar por algo. Madre mía, qué barbaridad. O sea, el propio intento del sistema, por comillas, ayudarles, se convierte en la mancha en el expediente que justifica que los vuelvan a rechazar. Es un círculo vicioso de manual. El estudio muestra que, tras pasar por estas medidas, sus posibilidades de entrar en la formación dual regular siguen siendo drásticamente inferiores a las de jóvenes sin origen migratorio que han hecho exactamente el mismo recorrido. El bucle se retroalimenta sin parar. Así es.
Es una trampa de la que es muy difícil salir. Llegados a este punto, cualquiera que intente buscarle una lógica alternativa al sistema podría decir, bueno, a ver, seamos realistas. El mundo funciona por contactos. El famoso networking. Claro, si tu padre es directivo de un banco, pues te enchufa. ¿No estaremos ante un simple problema de lucha de clases, de falta de dinero y de contactos, y lo estamos disfrazando de un problema de origen migratorio? ¿Qué dice la mesa de mezclas del estudio sobre el peso del dinero y la familia? Es una pregunta buenísima. Y el estudio es súper exhaustivo analizando lo que llaman el capital social y cultural. ¿Y qué encuentran? Pues sí, confirman que el código postal y la nómina de los padres importan muchísimo. Si creces en una casa donde ambos progenitores tienen formación superior y hay una red de contactos sólida, tus opciones se disparan. Eso no sorprende a nadie, claro. No, eso es un clásico. Pero de nuevo, volviendo a la analogía de la mesa de mezclas. Cuando los investigadores igualan el factor clase. O sea, enfrentando a dos perfiles obreros. Exacto. Cuando comparan a un joven sin origen migratorio de clase obrera con un joven con origen migratorio de la misma clase obrera, ¿Qué pasa? que la brecha de desigualdad sigue ahí, intacta. La clase social explica una parte del problema, sí, pero ni de lejos lo explica todo. Pero si nos centramos en las redes, en los contactos, digo yo que si un joven de origen migratorio tira de sus redes familiares o de su comunidad para buscar curro, sus números deberían mejorar, ¿verdad? Pues aquí tenemos uno de los hallazgos contraintuitivos más reveladores de toda la investigación. Agárrate. A ver. Los datos muestran que cuando estos jóvenes recurren activamente a familiares o conocidos para encontrar una plaza, sus tasas de éxito, de hecho, disminuyen significativamente. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que usar tu red de contactos es peor que no usarla? Así es. Pero eso no tiene ningún sentido matemático ni social. O sea, siempre se ha dicho lo de quien tiene padrino se bautiza. Lo tiene si analizamos la precariedad de esa red. Lo que los investigadores hipotetizan, respaldados por los datos, es que estas redes familiares se activan a la desesperada. Ah, vale. O sea, como último recurso. Claro, solo recurren a ellas muy tarde, cuando todas las vías institucionales y formales de mandar el currículum ya han fracasado estrepitosamente. Ya entiendo por dónde vas. Y además, si la familia se mueve en entornos laborales muy precarios, sin poder de decisión real en recursos humanos, esa recomendación no tiene ningún peso para la empresa. Claro, a ver, no es lo mismo que el CEO de una empresa recomiende a su sobrino en el club de golf a que un trabajador de la limpieza de una fábrica le pregunte al encargado de turno si hay un hueco para su hijo. Exactamente. Es que es un contexto totalmente diferente. Lo segundo casi suena a un grito de auxilio, que a los ojos fríos del mercado señala que el candidato no ha podido entrar por la puerta grande. Es una trampa absoluta. Es la tragedia de lo que los sociólogos llaman las redes de supervivencia frente a las redes de influencia. No todas las redes valen lo mismo. ¡Qué fuerte! Y espera, que hay otro giro en la investigación que termina de dinamitar cualquier duda sobre las capacidades de estos jóvenes. Y tiene que ver con lo que ocurre con los pocos que sí logran cruzar la puerta y empezar a formarse en una empresa. Uf, me imagino que tras tantos obstáculos y que los manden al sistema de transición y todo eso, si consiguen entrar, entrarán en desventaja, ¿no? Pues sí, frecuentemente acaban aceptando plazas en profesiones que no querían, en sectores con salarios más bajos, peores condiciones y altísimas tasas de abandono. O sea, que se conforman con lo que sobra. Las condiciones iniciales adversas les empujan hacia los márgenes del mercado formativo. Sin embargo, y este es el clímax absoluto del análisis empírico, el estudio modeló estadísticamente qué pasaría si se igualaran esas condiciones de entrada, ¿Otra vez la mesa de mezclas? subiendo los canales de las condiciones del puesto. Exacto. Si comparamos perfiles idénticos que logran entrar en puestos de la misma calidad, ¿qué ocurre con el rendimiento de esos chavales a lo largo del tiempo? ¿Y qué dicen los datos? La respuesta es cristalina. Las calificaciones finales, la tasa de finalización con éxito y el rendimiento en el puesto son exactamente idénticos entre los jóvenes con y sin origen migratorio. ¡Wow! A ver si lo entiendo bien. El producto, por llamarlo de una forma fría, es perfectamente válida y funciona a la misma velocidad que los demás. Rinden exactamente igual. Pero el filtro de la puerta de entrada de la fábrica se niega a dejarlo pasar sistemáticamente. Así de crudo. O sea, si el rendimiento es idéntico bajo condiciones justas, el problema no es en absoluto una falta de talento, ni de madurez, ni de esfuerzo por parte del individuo. El problema es la aduana.
el peaje de entrada. Inequívocamente. El déficit no está en el joven que envía el currículum. El déficit está en el ojo de quien lo lee y en la estructura de selección del sistema. Vale. Ante algo tan obvio, ante una ineficiencia tan sangrante y demostrable empíricamente, entiendo que las autoridades competentes, al leer este informe en 2011, debieron diseñar un plan de choque estructural masivo. Bueno, espérate. Cuotas, auditorías a empresas, prohibición de fotos y nombres en los currículums. ¿Qué hicieron exactamente? Pues mira, para medir precisamente esa voluntad de cambio, el equipo de investigación encuestó un panel de expertos. ¿A quiénes? Profesionales de la educación, personal de la administración pública, sindicatos y representantes empresariales. Les propusieron una batería de posibles reformas. Y las respuestas son una clase magistral sobre la disonancia cognitiva de nuestras instituciones. Miedo me da preguntar de verdad. ¿Qué soluciones apoyaron los grandes expertos? Hubo un apoyo abrumador, casi unánime te diría, a lo que podríamos clasificar como medidas suaves. ¿Qué es una medida suave en este contexto? Cosas como dar más charlas de orientación a los alumnos, hacerles más pruebas de competencias, ofrecer acompañamiento psicológico individual o inyectar subvenciones a las empresas. ¿Vale? ¿Y qué pasó con las reformas de verdad? Las que tocan la estructura, lo de los currículums anónimos y eso. Rechazo rotundo. ¿En serio? Medidas como instaurar currículums ciegos obligatorios en grandes empresas, crear cuotas mínimas de acceso o establecer un derecho legal que garantice una plaza de formación a todo joven que haya demostrado ser apto. Todo eso a la basura. Todo eso recibió una aprobación mediocre o abiertamente hostil por parte del panel. Los expertos quieren optimizar al individuo, pero se niegan en redondo a tocar las reglas del mercado. Pero vamos a ver, esto roza el absurdo. Si tú tienes un informe técnico sobre la mesa que te demuestra con ese análisis multivariante que el sesgo lo están aplicando las empresas basándose en un apellido, ¿qué sentido tiene darle un cursillo al chaval para que mejore sus competencias? Ninguno. Si el chaval ya tiene buenas notas, es que es ponerle una tirita a una hemorragia estructural. Le estás enseñando a redactar mejor un currículum a alguien que está siendo rechazado de forma automática por un filtro de spam ciego. Es que tocar la estructura requiere un nivel de autocrítica institucional que rara vez existe. Ya, claro. Es más fácil mirar hacia otro lado. Financiar un curso de cómo hacer entrevistas de trabajo es políticamente barato. Y da la sensación a la opinión pública de que se está haciendo algo. Pero obligar a las empresas a implementar currículums anónimos es intervenir el sagrado proceso de selección. Y además, hay que entender que existe una tendencia profunda a abordar la desigualdad desde la teoría del déficit individual. ¿Qué significa eso exactamente? Que se asume por defecto que si el joven no encaja es porque algo le falta a él, no porque el molde del sistema esté torcido. Es literalmente culpar a la víctima bajo la apariencia de estar prestándole apoyo. Totalmente. Y esto me parece crucial para quienes nos escuchan, porque nos obliga a replantearnos la misma arquitectura de nuestra sociedad. Nos pasamos la vida repitiendo mantras sobre el esfuerzo, sobre que el que quiere puede. La cultura del esfuerzo, sí. Pero claro, si dos jóvenes presentan calificaciones idénticas y uno es sistemáticamente arrojado a un bucle de 3 años de cursillos inútiles, mientras el otro firma un contrato, pues la meritocracia se revela como una fantasía. Es un privilegio camuflado de logro personal. Y el peligro enorme de mantener esa fantasía es que legitima la exclusión. ¿En qué sentido? Pues que quien consigue la plaza cree que es única y exclusivamente por su gran esfuerzo. Se convence de que se lo merece más que nadie. Ya. ¿Y el que se queda fuera? Quien es rechazado interioriza que no vale lo suficiente. Piensa que es culpa suya, cuando en realidad ha sido víctima de una criba basada en prejuicios estructurales. Qué desolador, la verdad. Para cerrar este análisis, me gustaría alejar un poco el zoom y plantear un dilema a nivel macroeconómico. Me parece bien. A ver. Porque más allá de la profunda injusticia que todo esto supone a nivel ético individual, pensemos en el momento histórico en el que estamos. Pensemos en Europa, pensemos en Alemania, que es donde se hizo este estudio. ¿Tenemos un invierno demográfico evidente? Evidentísimo, ¿sí? Las patronales salen día sí y día también en las noticias clamando que hay escasez de talento, que no encuentran mano de obra cualificada para mantener la maquinaria industrial, que hay un relevo generacional que no llega. Es el gran tema de los telediarios. Los datos macroeconómicos muestran un envejecimiento poblacional que pone en riesgo los sistemas de pensiones y la capacidad de innovación misma de estas economías. Exacto. Entonces, sabiendo esto, con los datos en la mano, ¿qué nivel de miopía económica
¿Qué nivel de autosabotaje tiene que tener un país para permitirse el lujo de tirar a la papellera a una generación entera de jóvenes perfectamente cualificados? Es una contradicción brutal. Jóvenes nacidos y educados allí solo porque sus apellidos no suenan tradicionales. O sea, ya no es solo una cuestión de empatía, de derechos civiles o de equidad social. Desde la frialdad más absoluta de los números, es una ineficiencia y un despilfarro de capital humano que ninguna economía avanzada debería poder sostener sin ruborizarse. Es que el prejuicio, al final del día, es tremendamente caro. Muy caro. Mantener a talento perfectamente válido atrapado en sistemas de transición mientras las empresas pierden productividad por falta de personal es una paradoja que define muchísimas de las fracturas de nuestro tiempo. Pues ojalá quienes nos escuchan se queden dándole vueltas a esto. Dejo esta imagen para que la mastiquen. La próxima vez que escuchen a alguien quejarse de que falta talento en el mercado o que la juventud no quiere trabajar, que se pregunten cuántos currículums brillantes están atrapados ahora mismo en la carpeta de spam de la meritocracia. Una gran reflexión final. En Power Migra, entender empieza por escuchar.